Gracias por la espera. En la tarde de hoy, el equipo económico presentamos la rendición de cuentas del periodo pasado y los recursos adicionales que se agregan al presupuesto nacional para el próximo año. Si tenemos en cuenta los recursos que se presentan para el año 23, para el año 24 y además los recursos que hemos agregado para el año en curso, el 22, estamos presentando un total de casi 1.500 millones de dólares. Reitero, para los años 22, 23 y 24, si comparamos lo que teníamos en el presupuesto el año pasado con las que estamos presentando en el día de hoy. En el día de hoy compartimos también lo que fueron los resultados de crecimiento y de empleo el año pasado. El producto creció 4,1%, se crearon casi la totalidad de los trabajos que se destruyeron durante la pandemia, eso el año pasado. Y para este año presentamos, que ya era conocido, la estimación de crecimiento de 4,8%, y la estimación de generación de nuevos puestos de trabajo en el entorno de los 40.000 puestos. Esto también era algo conocido. Creo que además del foco que se le pone la política económica a la generación de empleo, que estamos viendo los resultados tanto en el 21 como lo que estamos viendo en el 22 y lo que esperamos se dé en el 22, porque ya hay una buena parte del empleo que fue creado en este periodo en comparación con el mismo periodo del año pasado, inclusive con respecto a la pandemia. Pero me parece importante también recalcar que ahora entramos en una nueva fase en la recuperación económica, en donde además del empleo se le suma la recuperación del salario real. Y una muestra de ello puede ser el dato que tuvimos en el día de ayer de un salario real que se mantiene en la comparación de los 12 meses respecto a los 12 meses anteriores. Siempre dijimos que era importante la recuperación del salario real. En esta rendición de cuentas lo estamos presentando en distintos artículos para el sector público y, de hecho, lo que se presenta en esta rendición de cuentas es un salario real que termina 3 puntos porcentuales por encima del salario real prepandemia. Es una pregunta que varias veces se hizo aquí y siempre contestamos lo mismo. Era un artículo del presupuesto nacional, era un compromiso del gobierno, el mantenimiento de ese salario real. Lo que hemos presentado es un incremento por encima del nivel de salario real prepandemia. Con respecto al sector privado, compartíamos en la discusión de la mañana de hoy, si bien no es parte de lo que se presenta en la rendición de cuentas, el sector privado está atravesando lo que es la 9ª ronda salarial, en donde también las pautas que puso el Poder Ejecutivo y que constituyen el eje de esta ronda es aumento, o sea, recuperación del salario real. En la mañana de hoy, en la jornada de hoy, también compartimos lo que es el contexto internacional, la incertidumbre que hay respecto al crecimiento, menores expectativas de crecimiento, la incertidumbre que hay con respecto al alza de la tasa de interés y la situación, el contexto de inflación internacional en general. Y en ese sentido, el Ministerio de Economía presentó las medidas que se han tomado para aumentar el poder adquisitivo de los uruguayos y el Banco Central, el presidente del Banco Central, presentó la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central. Le pediría entonces al presidente del Banco Central si puede hacer alguna referencia al respecto. Desde el Banco Central presentamos los datos de inflación, nuestras principales proyecciones para los tiempos que vienen, pero por sobre todas las cosas nos importó hacer mucho hincapié en el compromiso del Banco Central por la estabilidad de precios y a partir de ahí todos los cambios que de alguna manera se han hecho en estos años para consolidar una política monetaria de alguna manera moderna y ayornada a los tiempos que corren. Básicamente por ahí, con proyecciones de inflación que, como sabemos, todavía están afuera del rango y claramente es nuestra preocupación, pero que entendemos en estos meses se están empezando a ver ciertos indicadores que empiezan a mostrar un
una desaceleración en la inflación. Así que por eso de nuevo el compromiso por la estabilidad de precios fue parte de lo que hoy se conversó. También en la jornada de hoy hicimos hincapié en la importancia de la inversión para crecer más, para generar más puestos de trabajo, inversión privada, donde repasamos ahí los principales instrumentos, beneficios tributarios para empujar a los proyectos que se presenten desde el sector privado y también inversión pública. Le pediría al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que ahonde en estos temas. Gracias. Buenas tardes. Básicamente, en la rendición de cuentas lo que se presenta es un ejecutado del año pasado de inversiones en materia del gobierno central, que muestra una inversión en términos del PBI la mayor desde los últimos 6 años. Ligeramente mayor al 2014, pero la mayor de los últimos 6 años. Esto, además, constituye como el primer paso, ¿sí?, del plan de inversiones, que claramente ustedes vieron hace un par de meses fue presentado la reformulación de un plan de inversiones con un instrumento que modifica la forma de contratación para poder disponer de más recursos, ¿sí?, justamente en la inversión pública. Como dijo la señora ministra, la inversión nosotros las concebimos en mejora de la capacidad de producción del país, en mejora de la capacidad de competencia por la reducción de costos y naturalmente en la generación de empleo que eso conlleva. La inversión privada es la que termina trayendo la generación de empleo de largo plazo. La inversión pública es la que tiene que poner la base de infraestructura para que eso sea posible. También se presentaron, se rinden algunas cuentas o mejor dicho, se presentaron los resultados de las empresas públicas en su conjunto, las inversiones de las empresas públicas, y básicamente lo que se puede decir es que, ya tomando el 2022 en este caso, las tarifas de las empresas públicas, salvo los combustibles, que por razones, digamos, totalmente exógenas no están bajo el control del gobierno, ¿sí?, están cayendo en términos reales. Se destaca una caída del 15% real en la tarifa de Antel, 6 y algo, casi 6,5, si no estoy equivocado, en UTE, y 2,3% en la tarifa de OCE. Esto es objetivo también de la política llevada adelante, de la política de racionalización de las empresas públicas, y se ha hecho en un marco donde las inversiones en las empresas públicas no han variado en términos del PBI sustancialmente. Hubo una caída de demanda producto de las dificultades que todos sabemos en el año 2020 y parte importante del año 2021, ¿sí? Y por lo tanto todo el esquema es: bajó la demanda, mantuvimos las inversiones, bajamos las tarifas reales, el resultado global, la contribución de las empresas públicas a la sociedad, sea en base a su propio resultado cancelando deuda, o sea en base a las transferencias de las empresas públicas al gobierno, se ha mantenido constante en términos del PBI. El año pasado fue un poco mejor, fue un tema quizás extraordinario. Y dentro de este mix, cancelación de deuda y transferencia al gobierno, el gobierno central le ha requerido a las empresas públicas no financieras menos dinero, bastante menos dinero del que se solía requerir, justamente para que ellas tengan la posibilidad de reducir su deuda y tengan un mejor manejo no solo de los recursos financieros que poseen. Es todo. Muchas gracias. Quedamos entonces abiertos a las preguntas que vengan de su parte. Ministro, quería preguntarle si el aumento de tasas en Estados Unidos está complicando el programa financiero del gobierno. Gracias. Gracias por la pregunta, porque al inicio hablé de una incertidumbre, especialmente con lo que tiene que ver con la tasa de interés internacional. Dicho eso, el manejo de la gestión de deuda que realiza el gobierno hace que
importante porcentaje de la deuda esté a tasa fija y también el vencimiento promedio de la deuda es alto, por lo tanto no observamos que hayan complicaciones dado ese manejo prudente de deuda. Es una variable que por supuesto monitoreamos, pero no creemos que sea una variable crítica en este momento. Sí presenta incertidumbre. Buenas noches o buenas tardes, Fabricio Acosta de Radio Centenario. En el análisis que ha hecho el Ministerio de Economía sobre lo que ha sido la primera etapa de la Cámara de Diputados de la rendición de cuentas, ¿qué conclusiones han sacado? ¿Han quedado conforme con lo que ha sido la definición por parte de la Cámara Baja en relación a los recursos económicos? El Poder Ejecutivo, la opinión del Poder Ejecutivo se plasma en el proyecto de ley que se presenta a el Parlamento. Lo conversábamos en la jornada de hoy, aquí hay independencia de poderes, valoramos el trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados y en el día de hoy justamente se abre una nueva instancia de debate en la comisión del Senado primero y luego en la Cámara completa del Senado.